Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 al 9. No se vayan lejos, chicos, por las dudas. Segunda de Corintios 4, verso 4 al 9. Por lo tanto, esa traducción es de la traducción viviente. No tenemos la versión que vamos a leer en esta mañana. Se las voy a leer. Vamos a leer la Reina Valera actualizada 2015. Dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los limite el resplandor para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Voy a leer de nuevo esta parte. La luz resplandecerá en las tinieblas, es que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, sigue agregando Pablo, tenemos, con todo dice, ¿no? Con todo esto de la semejante peso de gloria que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sigue diciendo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Sobre esto vamos a girar el día de hoy. Y digo, ¿qué semejante iluminación o qué semejante poder es el que actúa en nosotros? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, decimos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, siendo vasos de barro, hay un poder que actúa en nosotros de una manera extraordinaria. Y yo creo que venimos diciéndolo permanentemente, pero en esta mañana quisiera pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos captar alguna otra enseñanza más sobre lo que es verdaderamente esta iluminación. En otra versión dice, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. No los deja ver. Quien es la imagen de Dios, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Y qué podemos ver de este pasaje? Yo lo que veo es que lo que Pablo acá, Pablo era una persona con mucho carácter, que lo ayudaba el carácter que tenía, pero tenía muchos problemas. Tenía problemas de salud, tenía problemas de persecución, era una persona muy perseguida porque se cambió de bando. Él era un perseguidor de la iglesia y termina siendo un predicador. ¿Quién te entiende? ¿Sí?
diría la sociedad, los romanos, pero ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que esperaríamos que digan de todos nosotros? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y que yo le pueda decir, bueno, ¿querés que te cuente? Me pasó esto. Conocí a Jesús. Pero lo que Pablo está tratando de poder mostrar es que en nosotros somos un vaso de barro, somos frágiles. Mi esposo acaba de decir, hoy estamos, no sabemos si el domingo que viene estamos. Bueno, si estamos, estamos. O si estamos en la tierra, estamos acá, imagínense. Pero es esta fragilidad, no sé dentro de un rato, mi mañana, pero sí sé lo que porto, porque lo valioso de lo que nosotros tenemos es la gloria que portamos, lo que Él, digamos, que Él haya entrado en esta vasija de barro y un contenido tan maravilloso y tan eterno, tan impresionante, quiera entrar a una vasija de barro como yo, que tiene que ir procesando el carácter, procesando la fe, procesando todo un proceso de vida. Entonces, lo que nosotros queremos hoy, no vamos a hablar de la vasija de barro tanto tiempo, sino que queremos hablar de lo que hay adentro de la vasija de barro. Esa gloria que está adentro nuestro y que nosotros tenemos tendencia a no ver. ¿Por qué? Porque la gloria, lo que nosotros tenemos adentro, es poder, y por ahí es abstracto hasta que se transforma en concreto. ¿Qué? Lo que yo lanzo una palabra y la palabra se hace concreta y se hace realidad, y algo pasa en el ambiente o en la situación o en el hospital con Mayra. ¿Cómo puede ser eso? Porque la gloria que está dentro mío sale y se mueve en el ambiente, transforma el ambiente. Por eso dice, no es que nosotros tengamos en sí autoridad, sino la luz que nos alumbra. Y por eso dice, porque el Dios con minúscula de este siglo ha cegado la mente de los que todavía no creen. Qué tema, ¿no? Porque nuestra oración, digo, ¿cómo tendríamos que ir perfeccionando nuestra oración para los incrédulos? Tendría que ir a favor, Señor, que esa mente que está nublada, que esta mente que está cegada, que está capturada, tenga libertad para poder recibir esa luz, para que esa luz también esté en ellos, ¿verdad? Si leo bien el pasaje. Y acá dice que a los incrédulos se les apagó la luz o la tienen apagada. En el sentido, no es que no sirvan, que no es que hay incrédulos que son unos genios, y la mayoría de los científicos y todos los que han creado cosas para que nosotros usemos, muchos son incrédulos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con poder ver, poder entender. ¿Y para qué hago lo que hago? ¿Y por qué? ¿Y quién soy en realidad en el ambiente donde me muevo? ¿Y para qué estoy en este lugar? ¿Estoy solamente para decir, para crear, para enseñar sobre la ley de la gravedad? Ya la enseñé, ¿y ahora? Ya saben, ¿entendieron? Sí, ya está. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Entonces, el asunto es que esos que no les ha resplandecido la luz no saben para qué existen, para qué viven, a diferencia de nosotros. Entonces el problema, yo digo, es que no tengamos la luz apagada nosotros. Nosotros tengamos, en nosotros resplandezca la luz, de manera, la luz está. El problema es que nosotros podamos darnos cuenta que tenemos esa luz y la usemos. ¿Para qué tengo la luz? ¿Qué hago? ¿Qué hago por Mayra? Yo, acá. ¿Qué hago? Mayra me manda el mensaje. Me están llevando a terapia intensiva, no voy a poder recibir mensajes. Yo te va, Mayra, no, ya está, no me contestes porque no voy a poder tener celular en terapia intensiva. ¿Y yo qué hago? Y si me resplandece la luz, digo, pero pará, que acá está el poder, ahí lo mando. Ahora, si yo estoy apagada, ¿qué hago? Y me siento llorar lo de ella. Me siento amargarme. ¿Qué hago? El poder, cuando me doy cuenta lo que soy, para qué soy, lo que porto,
tiene que salir de mí para provocar un efecto en la circunstancia, en este caso de mi hermana. Quiere decir, de acuerdo a lo que estás diciendo, que muchas veces podemos estar dentro de una iglesia y no tener activada esa luz, porque no la creí o no la entendí. Entonces, pensemos en algo cotidiano, en algo nuestro, ¿no? Tenemos ese resplandor, esa luz, algo extraordinario, Jesucristo mismo dentro de nuestro corazón. Nos duele la cabeza, ¿qué hacemos primero? Hola. Tome la pastillita famosa y después me acuerdo, uy, pero si tengo autoridad y tengo poder. Digo, porque se nos hace costumbre de decir, bueno, esto, no, Señor, ¿para qué te vamos a molestar en esto? O sea, pero en realidad tenemos una autoridad y un poder extraordinario que habita en nosotros. Esa luz extraordinaria está en nosotros, pero ante la primera dificultad, bien, gracias. No estamos usando. Entonces, cuando hablamos de incrédulos, ¿qué sería? Que hay gente que puede estar nosotros mismos sin que esa luz esté resplandeciendo totalmente, porque hay en algunos sectores donde no le hemos dado entidad para que funcione en mí. De hecho, hay dentro de la teología hay una rama que predica, son cesacionistas, donde se predica que toda la actividad de la iglesia y todo lo sobrenatural de la iglesia cesó con los últimos apóstoles. Digo, ¿y qué herramienta debería tener o tiene la iglesia del día de hoy para hacer frente y todo esto que hemos cantado, ¿no? Las cadenas se rompen, se caen cuando nosotros soltamos la palabra. Quiere decir que el Señor dotó a la iglesia, y no solamente la iglesia que está en Hechos 1:8, sino la iglesia de Antioquía, porque ahí es donde vamos a basar también una iglesia que ya no es el modelo, porque estaban todos los discípulos, ahí era la iglesia donde, ¿cómo lo digo? Donde más chapa había, estaban todos juntos ahí. Estaban los capos. Entonces, el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias. ¿Dónde? En una iglesia de los gentiles. En una iglesia que no estaba dentro del propósito, dentro del plan primario, pero claro, cuando Pablo y Silas empiezan a predicar, empieza a pasar cosas extraordinarias dentro de esa iglesia. Vienen y le dicen a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén dice, ¿pero cómo? También esto pasa con ellos. Y ahí es donde se expande y donde la iglesia empieza a actuar, y ahí es donde se nos habla una y otra vez de la autoridad que portaba Pablo, la autoridad que portaba Pedro, que dice que cuando pasaba su sombra curaba. ¿Cómo sería esto? Digo, porque hay algo que nosotros tenemos que entender, y esa luz nos tiene que resplandecer en esta mañana para decir qué estoy oyendo, qué estoy viendo, qué estoy aprendiendo de la palabra cuando la palabra es soltada para la iglesia. ¿Qué tanto estoy entendiendo o escuchando la palabra? Sabemos que tenemos poder, ¿verdad? ¿Hola? Amén. Amén. Ok. Amén. Tenemos autoridad, pero no por nosotros, sino así, por lo que amén. portamos. No por nosotros, vuelvo a decirlo de nuevo, porque el humanismo se metió dentro de la iglesia también y creemos que nosotros vamos a alcanzar absolutamente todo, y vamos a alcanzar absolutamente todo con el poder de Él, que actúa por medio de nosotros. Si nosotros tenemos en claro este principio elemental de lo que es estar iluminados. Y elemental, pero no elemental. En el sentido elemental. Poderoso. Porque ahí Central. es donde nosotros descubrimos y podemos decir, como Pablo decía, aunque esté atribulado, aunque esté golpeado, aunque esté desanimado, pero no estoy vencido. Porque estoy tomado, asido de la mano de Él, que Él es el que me sostiene. No me sostengo porque yo tengo fuerzas por mí mismo. Me sostengo porque Él está dentro mío, porque tengo la posibilidad de que Él actúe permanentemente y esté haciendo algo extraordinario dentro mío. Pero no es el poder mío, sino el poder que actúa en mí.
Y creo que acá en esto finito hay una confusión porque muchas veces entendemos o creemos que hay cosas que me salen bien porque yo tengo capacidad. Y si no reconozco que todo viene de Él y es para Él, empieza mi cabecita, mi vanagloria, ¿Y saben qué es lo peor? No estoy escuchando la voz de Dios. No estoy escuchando. Vos cuando ves que yo engancho, vos cortame. Tranquilo. Soy el pastor, así que dale. Saben que en Apocalipsis capítulo 1 nos lleva a ver ahí cuando el ángel empieza a soltar palabra de parte de Dios y Juan, que estaba en esa isla, que estaba atento a lo que la voz de Dios le decía, dice en el capítulo 1, verso 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a saltar un pedazo ahí porque habla a las iglesias de Apocalipsis que no las vamos a tomar en este momento como parte de la prédica. Y sigue el versículo, en el versículo 12 dice, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. No dice para ver la persona que hablaba conmigo. La palabra dice para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros y empieza toda la profecía y lo que ve Juan no era que estaba hablando con un ángel, era que estaba hablando con la misma presencia, con el Hijo, que ya no era el Hijo el Jesús que él conocía. Era una imagen majestuosa, magnífica, impresionante. Llama la atención que Juan dice, me di vuelta, lo dicen todas las versiones. Recorrimos, a ver, veamos qué dicen todos. ¿Qué dicen todos? Todos dicen, me di vuelta para ver la voz. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos dábamos cuenta mientras charlábamos del tema y íbamos construyendo esto? Era la voz, busqué qué es lo que era la voz, miren lo que es la voz. La voz como voz. Se me cerró. Miren. Es un sonido producido por la vibración periódica de los pliegues vocales. Esa es la voz nuestra, ¿no? La voz. Impulsada por el flujo de aire respirado y modificada por el tracto vocal que genera una señal acústica con significado comunicativo. La voz es una vibración del aire que sale de adentro tuyo. Quiere decir que para que haya voz tenés que estar vivo primero. O sea, él estaba hablando con una persona que la había visto muerta, pero que ahora estaba atrás de él y dice, ¿quién es? Y la voz que es ese aire, requiere esa energía para que salga para que salga voz de tu cuerpo. Hay todo un ejercicio del estómago, del esófago, de los pulmones, una cantidad de órganos implicados. No soy médica, así que por las dudas no voy a meterme mucho para que... El domingo pasó, me mandaron un mensajito. ¿Vieron que yo dije, ¿dónde están los chicos? Y dije, acá había un grupo y le dije, ¿y los que no están? ¿Dónde están? Durmiendo, dije yo, ¿no? Cuando llegué a mi casa me dijo, tenía un mensajito en el celular, estamos despiertos. Alguno se sintió y yo le dije, te felicito. Porque no estabas acá, estabas en tu casa, pero estabas despierto, estabas viendo la reunión, por eso me contestó. Me contestaron, estamos despiertos, así que atenti. Para que salga la voz, tiene que haber un sentido. ¿Qué voy a hacer? Que todo mi organismo se comprometa en se ejercite
y se involucro tanta parte de mi ser, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Y lo que dice Juan dice, me di vuelta para ver la voz, porque esa voz se hacía pesada, como que se hacía materia. De hecho, que se hacía materia. Entonces, lo estamos enfocando y enfilando para crear responsabilidad sobre todo nosotros y hacernos dar cuenta el peso y el valor y el poder que hay en la voz. Juan se dio vuelta para ver la voz. Yo me doy vuelta y veo a Gustavo, me doy vuelta y veo y digo, están hablando. No, él vio la voz. No vio una persona, vio la voz. Entonces tu voz puede materializar diversas cosas. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. ¿Sí? No, estaba acá ¿Sí? como paredes tirando el pase nada más. Dale. Y saben que no es solamente el peso de la voz, porque yo me imagino que Juan, cuando escuchó la voz, se dio vuelta, porque le debe haber sido una voz conocida, una voz de peso, una voz de autoridad. Me acuerdo el pasaje de Juan 1:1, porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, la palabra. O sea, relaciono automáticamente porque digo, estaba al frente de Cristo, del Hijo. Estaba al frente del Hijo. O no al frente, atrás. Se dio vuelta y lo vio. Pero para esto tenemos que tener nuestra audición preparada para escuchar, porque Juan escuchó, dice la voz, y se dio vuelta. El escuchar voz de Dios. Y digo, ¿cuánto estamos escuchando voz de Dios? Y por ahí estamos esperando que aparezca en off una voz así de arriba, gruesa, que te diga. Pero en realidad, muchas veces nosotros escuchamos palabras de Dios leyendo la Escritura. Escuchamos la voz de Dios estando en una prédica. Estamos escuchando que Dios está hablando en nuestro corazón. No el personaje que está al frente, sino que estamos escuchando que detrás de eso hay una voz que me está diciendo y que me está convenciendo. Y ahí viene la tarea del Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio. Hay palabras que por ahí nos llaman la atención porque por ahí hay veces que te dicen, pastor, usted conocía mi problema, ¿no? No tengo la menor idea en qué andas, pero ¿por qué? No, porque predicaste para mí, parece que alguien te dijo y vos le estabas dando y ¿Será que era palabra de Dios, que Dios le estaba hablando y estaba siendo revelada a nuestro corazón porque algo nos estaba queriendo decir? Nada más que por ahí nosotros si no tenemos bien individualizado y necesitamos tener claridad en esto. Y saben que por lo menos hay 4 tipos de voces o posición de escuchar, niveles de oidores. Y fíjense, los que oyeron y no entendieron. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 13, verso 19. Mateo 13, 19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que puede ser que haya una voz que yo estoy escuchando cuando viene una palabra de reino y no la entiendo, no entiendo de qué están hablando. Puede ser que entre nosotros lo que estamos hablando en esta mañana no lo estemos entendiendo porque quizás no le estamos dando crédito, no podemos terminar de entender lo que sería que el Señor esté hablando en nuestro corazón y nosotros no estemos escuchando. Y por ahí nos desubica todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo se dio vuelta Juan y vio la voz? ¿A cuántos le es fácil entender esto? ¿A cuántos le cuesta un poquito entender? Seamos honestos. Bien. ¿Cómo es que se dio vuelta? O sea, que el Espíritu me esté revelando en esta mañana, que la voz muchas veces habla a nuestro corazón y yo la tengo que saber interpretar y tengo que saber escuchar cuando Él está hablándome. Y por ahí nosotros descalificamos quizás la voz del Señor
porque el que está hablando no me gusta mucho. Uy, ¿quién va? No, qué pesado, Dios. Y estoy desvalorizando quizás una palabra que el Señor está soltando para nuestra vida, porque hay algo que el Señor nos está queriendo decir para decir. Por eso siempre decimos, estemos expectantes de lo que el Señor quiera decir, quiero decirnos hoy. Más allá de quién predique no importa, importa que esté ligado a lo que el Señor está queriendo decir para transmitir, para soltar esa voz. Y cuando nosotros empezamos a escuchar, hay una voz que viene, que yo ya la empiezo a reconocer, esa voz es a donde yo tengo que prestar atención. Me llama la atención a mí que dice y no la entiende. No dice no la escucha. La escucha. ¿Vieron cuando nosotros los chicos le decimos, no entendés? Porque le estoy diciendo algo sencillo. Anda, sentate a estudiar, qué sé yo. Sentate a estudiar. Sencillo, ¿no? O sea, no te... Sí, fácil. Sencillo la palabra, no fácil. Bueno, y uno dice, sentate a estudiar. Y por supuesto, el hijo no le gusta estudiar, no tiene ganas de estudiar, no quiere, no lo hace. Entonces, uno que le dice, ¿no entendés lo que te dije? ¿Sí? Y yo decía, ¿no? Hay cosas que a mí Dios me ha dicho y yo no me acuerdo, porque no me las apropié, porque las minimicé, o las desvaloricé, o no las registré. Entonces seguía haciendo lo que estaba haciendo y O no le entendiste. Y no entendí lo que me estaba diciendo. Y se me perdió. Se me fue. Y seguí yo mi vida. Y seguí con la misma vida que tenía. Y Dios me estaba inyectando una palabra que me iba a transformar la vida. En este caso los incrédulos, que no, el que oye la palabra del reino y no la entiende y sigue su vida y dice, no, corta, me voy, no, sí, hago otra cosa. ¿Sí? Dice que fue sembrado en su corazón y el maligno viene y la arrebata. El diablo está empecinado en comerse, no se alimenta. No se alimenta de la palabra de Dios. Se alimenta de robarte a vos tu futuro. Se alimenta de robarte a vos tu propósito. Se alimenta de que vos entiendas. Él no come la palabra de Dios, porque si comiera la palabra de Dios y se alimentara la palabra de Dios, no sería Satanás. Pero Satanás lo que quiere es que vos sigas con la misma vida que tenías, que tuviste, y que en final de las historias termines diciendo, esto no da resultado. ¿Por qué? Porque no entendiste y no hiciste lo que tenías que hacer con lo que te estaba diciendo. ¿Sí? En realidad creo que si tuviéramos que predicar, nos quedamos acá. Estar todo el tiempo con estos 4 puntos. Ah, no, sí, claro, sí, prediquemos estos 4 puntos. Pero vamos a seguir adelante porque dice, los que oyeron y no entendieron. 2, los que oyeron, pero no acompañaron con fe. Uf. Esto daría para simplemente esto tener toda una predicación. Pero fijémonos lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos 4, 2, para los que toman nota. Porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. ¿Lo leo de nuevo? Porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada le aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Y acá vemos que tenemos que tener un plus cuando escuchamos la palabra, imprimir fe. Esta palabra viene del Señor, yo sé que tengo que ver con esta palabra, entonces tengo que actuar en consecuencia, porque la fe sin obra es muerta. Tengo que empezar a decir qué desarrollo tengo que hacer yo a consecuencia de la palabra que escuché, qué tengo que ver con esto.
¿Por qué viene el mensaje a ella y no viene a mí de Mayra? Porque ella tenía que soltar una palabra puntual de lo que escuchó. ¿Qué escuchó? Un auxilio. Señor, ¿qué hago con este auxilio? A ver, vengo y le digo, pastor, hay que orar por otro porque saben que este la está pasando mal. Si vos recibiste una palabra, automáticamente debes actuar con fe, creyendo que tenés la autoridad porque te ilumina el Señor para soltar esa palabra. ¿Qué fe? Fe que yo creo lo que tengo. Estoy identificada con lo que tengo. Yo sé que tengo poder, pero no porque soy Vivi. Porque también cometo muchos errores. He creído que Dios me dijo, cuando entró Cristo en tu vida, entró el poder, entró la presencia. Vos sos un templo y adentro vive Cristo y Él es el poderoso y vos lo tenés adentro y lo que sale de vos, cuando sale algo de vos, es Espíritu Santo. Si vos vivís conforme, si entendiste y vivís conforme a lo que él dice que tiene que ser. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que si yo actúo, que si yo largo la palabra, sale poder. Pero no tiene que ver con el nombre de la persona que dice la palabra, tiene que ver con lo que porta la persona y que esa persona crea lo que porta. Por eso esta gente, estos, no acompañaron con fe, no le dieron bolilla a lo que estaban escuchando. Entonces, ay, sí, qué genial, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Y hacelo. Larga la palabra sobre tu hijo. Anda, orale, anda, bendecilo, toca la cama. Digo los hijos porque yo soy una persona muy de familia, ¿sí? Entonces siempre digo, no le digo, anda, orale a tu jefe, tócale el escritorio, qué sé yo. Pero los chicos... ¿Si el Señor te manda? Sí, lo hice. Pero, pero los chicos para mí, mi jefe no es mi responsabilidad. Mi hijo, yo lo quiero ver en el cielo. ¿Sí? Entonces, es mi responsabilidad, en parte. Me acordaba cuando estabas hablando de Eduardo. Eduardo. Ah, sí. ¿Te acuerdas de Eduardo? Eduardo era un personaje... muy sencillo. Hago historia. Bendigo a Eduardo en el nombre de Jesús. Sí, porque él nos enseña. Y venía los días donde estaba la campaña de Anacondia. ¿Cuántos han escuchado de la campaña de Anacondia? Y uno de curioso quería ver qué era lo que pasaba en primera mano, el tema de las liberaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, fuimos a aprender. Nosotros somos bautistas, no tienen el Espíritu Santo, no hablan en lengua, y ahí oraban por nosotros. Gracias al Señor, han orado como nunca en la vida por nosotros y damos gracias al Señor por eso. Los bendecimos. Pero nos ponen a aprender cómo era el tema de la liberación con Eduardo. Eduardo, un personaje altamente sencillo, que, ¿te acuerdas de él? Y decía... venía alguien poseído, lo traían entre los seis estaban renegando con el demonio que tenía y no sé qué historia. Venía Eduardo, lo soplaba. Nosotros agarramos la Biblia, nosotros la doctrina, bautistas con la Biblia, donde dice la Biblia estábamos liberando de tierra hasta acá con la Biblia en la mano. A ver, Eduardo, decime dónde está en la Biblia esto del soplo. Que hay que soplar a la gente. No te entiendo, la verdad que quiero aprender, pero no entiendo cómo es esto que soplas. Y el tipo nos miraba y no nos decía nada. Y después de bien que está, a la persona que estaba orando, después de soplarle, qué sé yo, agarraba la Biblia y empezaba a buscar, pero no buscaba. ¿Cómo busca en la Biblia usted? Hola. Por los libros. Por los libros y todo eso. No, él no buscaba por los libros, él buscaba por acá abajito. Y decía, y daba vuelta, adelante a la persona y por ahí decía, gloria a Dios por siempre. Mire, lea acá. Leía ahí y era la palabra justa lo que le estaba pasando a la persona que estaba ahí. Esto nos complicó un poquito más. Entonces le digo, amigo, a ver, explícanos cómo viene la mano. La hago cortita. Y él me dice, mire, yo no sé leer. Me está jorobando, ya empezamos mal. ¿Cómo que no sabe? No sé leer. Pero el Espíritu me muestra dónde está el versículo y yo se lo doy y la persona lo leía.
Está bien. ¿Y el tema del soplo? La verdad que no entiendo mucho, pero yo sé lo que porto. Sé que el Espíritu Santo está en mí y cuando yo soplo, soplo Espíritu Santo. ¡Pah! La teología me la tiró por el piso porque digo, ¿cómo vendría a ser que el soplo del Espíritu Santo? Y es lo que él había entendido y es lo que portaba, pero él por fe había entendido que estaba portando algo extraordinario y eso lo soltaba. Nada, me acordé de eso. Sí, yo también me acuerdo. Y nosotros, los pastores, con teología y con Biblia y con cursos y con seminarios y con qué sé yo, nos quedamos mirando. ¿Y qué hicimos? Y bueno, soplemos a la gente. Con ¿Por él se qué? liberaban, con nosotros Número 1, No. los que oyeron y no entendieron. Número 2, los que oyeron pero no acompañaron con fe. Número 3, los oidores olvidadizos. Pero vamos a llegar a algún lado bueno, les aviso. Vamos, vamos. No están. Pero ¿vieron Argentina? Somos argentinos. O sea, primer tiempo, segundo tiempo, alargue, no sé qué, na. Y acá estamos, ¿no? Te dije que no hables del mundial, pero vos no me dijiste a mí. Pero vos no me dijiste nada a mí, así que yo tengo permiso. Oidores olvidadizos, vamos a ver ahí en Santiago, capítulo 1, verso 25. Santiago 1, 25. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo leo de nuevo, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos tenemos memoria corta? Señor, te pedimos que y a tiempo ya nos olvidamos de eso, ya le mandamos otra oración y después cuando se cumple ni siquiera nos acordamos de darle gracias al Señor porque Él ya contestó. ¿A alguien le pasó esto o me pasa a mí nada más? Señor, ¿cuántas promesas hay? ¿Cuántas promesas hay? Cuando estoy delante de un conflicto me olvido de las promesas que el Señor me ha hecho y me ilumina. ¡Ey! Nadie podrá hacerte frente, dice la palabra del Señor. Wow. A los que a Dios aman, todas las cosas conforme al propósito con el que fue llamado. Hey, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas veces tenemos que estar repitiendo? No, porque nos olvidamos muchas veces delante o en la circunstancia, nos olvidamos de este proceso que el Señor está haciendo con nosotros porque tenemos un propósito, conforme a los que por su propósito han sido llamados. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados con propósito? Todos, mi amigo, el que no levantó la mano, levántesela. Todos tenemos propósito en esta tierra, en este tiempo, para con el Señor, porque hemos sido llamados por Él y para Él. Entonces de pronto va a decir, bueno, pero con lo que yo tengo, con lo que vos tenés, es lo suficiente para que el propósito se cumpla. Fíjense lo que le pasaba a Moisés. Moisés, tenés que ir y hablar con el faraón. Creo que la pastora el domingo pasado hizo mención de esto. Pero ¿cómo voy a ir delante del faraón? ¿Por qué lo eligió Moisés? Porque conocía el palacio, conocía el entremés, conocía lo que pensaban, porque ahí fue criado. Entonces, ¿quién mejor que él conocía dónde estaban los atajos de cómo entrar al palacio, de ver cómo se tenía que presentar delante del faraón? Pero en un momento Moisés, Dios le dice, ¿pero cómo voy a ir sin armamento? No tengo nada. ¿Cómo le digo? A ver, ¿cómo? ¿Qué tan fácil? Decirle yo soy, o andar en el nombre de yo soy. Pero no tengo ni siquiera una espada. ¿Qué tenés en la mano? Un palo.
Con eso te sobra. ¿Eh? Uno diría parárselo por la cabeza, ¿qué hago con un palo? Palo. ¿Qué hacemos con un palo? Con una vara. Esa vara dentro del propósito tenía propósito. Esa vara no era una vara cualquiera, no era un palito cualquiera. Era una vara que ya tenía propósito, una vara ungida, no sé cómo le diríamos hoy. La mega vara, todo el mundo quisiera pagar millones de dólares por esa vara. ¿Por qué? Porque tocaba el mar y el mar se abría, pero ¿era por la vara o era por el propósito? ¿Y si vos fueras la vara? ¿Y si vos fueras Moisés? Porque había que pararse delante de 2 millones de personas y pensar que estoy delante de un mar, tengo atrás tengo a, qué sé yo, a Trump o a cualquiera de los modernos que nosotros los tenemos más presentes en lo real y concreto, o al presidente de Rusia que no me sale. Tenemos a Egipto. Yo no hablo del mundial. No, Egipto ya pasó, no lo tenemos. Tenemos adetrás la potencia, tenemos adelante el mar. El tema está en yo tener la fe de pensar que ese palo voy a bajar ese palo y ese palo va a tener efecto sobre el mar. No es en sí mismo el palo, sino es él. Era una persona que entendió, era un oidor que entendió y se asoció a la fe. No se asoció a los 2 millones que tenían de atrás, que le decían, bueno, a ver, nos quisiste matar, vos nos trajiste para matarnos, sos un asesino, sos un genocida, sos un no sé qué. Y la cabeza, pienso en Argentina y en los jugadores. Estamos nosotros atrás, pecho frío, no sé qué. Estás todo el día pateando. Dale, Cuti, estás todo el día con la pelota en la pie. Ganas millones, el asado que te comiste, que no. Y ellos ahí adentro. Digo, en ese sentido, porque me identifico en esto, en que nosotros estamos dentro de la cancha y los ángeles están allá mirando. Dale, ¿qué vas a hacer con el mensaje que recibiste? Dale, pecho frío, ¿o no? ¿O no? Los ángeles dirán pecho frío, no sé, pero digo, no. Pero, dale, ¿para qué recibiste el mensaje? ¿Qué vas a hacer? Hace algo. No me podía ir allá porque tenía que predicar. Pero le dije a Carlos, cuando salimos de la reunión nos vamos a terapia intensiva. Sacamos el carnet, lo que sea, y tratamos de entrar. ¿Por qué? Porque me he asociado a lo que porto. Porque si no me lo creo yo, ¿qué me va a creer el otro? Si vos no creés quién sos, si esos que están en la cancha, y vuelvo al ejemplo concreto porque lo tenemos fresquito, re fresquito lo tenemos. Si ellos no saben quiénes son, ¿qué vamos a hacer nosotros por más que le cantemos muchachos? ¿Sí? Nosotros podemos cantar, pero si él no patea, de donde estés. ¿Y no te parece parecido, aunque nosotros parezca y a muchos les da un broncón bárbaro lo que yo estoy diciendo, porque use el ejemplo, pero ¿no te parece parecido? Patea, date cuenta quién sos, patea, porque si no, un partido sin goles no se gana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la cuestión? El oidor ese, olvidadizo, se paró en el medio de la cancha y empezó, ¿quién soy? ¿Para qué lado tengo que patear? ¿Quiere lo que tenía que hacer? No me acuerdo el versículo de memoria. No importa. No digas el versículo de memoria. Sabe quién sos. Y si vos sabés quién sos, tu casa va a funcionar diferente. Si vos sabés quién sos, tus finanzas van a funcionar diferente. ¿Sabés qué?
Nosotros tenemos acá en la iglesia ejemplo, y no es para hacer doctrina, pero es testimonio. Gente que fue al cajero y tenía dinero y va a decir, ¿de dónde corno apareció esto? Porque nosotros tenemos un Dios proveedor. ¿Pero por qué fuiste al cajero? ¿A qué fuiste al cajero si vos sabías que no tenías plata? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué bajaste la vara, Moisés, si era un palo? ¿Por qué bajaste la vara? Porque sabías quién era y sabía quién estaba con vos. Y sabías lo que vos eras. Eres el libertador. O sea, algo iba a pasar. ¿Sí? Hay lo que nosotros, y quisiera que te des cuenta para dónde vamos, es que hacerte acordar, hazme recordar quién soy. Ya les mandé, chicos, hazme recordar quién soy. Ahora, qué loco esa canción, ¿no? Sí. Porque le tengo que decir al Señor que me haga recordar cuando en realidad el que tiene que recordar soy yo. El Señor ya lo sabe. No hace falta que yo le diga, ¿te acordás quién soy, no? Delante de tu presencia. Pero muchas veces el olvidadizo se olvida de lo que es o de lo que porta. Oidores olvidadizos. Y vamos a cortar con el oidor. Oidores y hacedores. Oidores y hacedores. Santiago 1:22, dos o tres versículos antes del 25 que leímos recién. Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Oidores y hacedores. Oigo y hago. Oigo palabra y actúo. No me quedo paralizado. No pienso, pero no estoy capacitado. Si el Señor permitió que yo escuchara una palabra, es porque me está involucrando dentro de un proyecto, dentro de un plan, para que yo sea hacedor de esa palabra que estoy escuchando. Si no, ¿para qué la escucho? Y pienso, ¿no? Yo no sé de los que estamos acá, pero algunos que ya tenemos más de algunos años, no quiero decir porque Mario ahí nomás se saca años, pero digo, ¿cuántos mensajes habremos escuchado de la promesa que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Y nos vuelve a reflejar cuando la volvemos a escuchar. Y en el medio no hemos olvidado de que el Señor tiene un proyecto para con mi vida tremendo. Y en el mientras tanto no hicimos. Hubo un espacio de tiempo donde estuve paralizado a consecuencia de situaciones personales, situaciones que quizás no tienen nada que ver con el proyecto y el proceso que Dios me está metiendo, y me quedo metido o enganchado en el proceso o despotricando porque el Señor me dio la vara. ¡Ey! Hubiera sido mejor la espada que David le saca a Goliat. Voy a decir, amigo, tengo una espada de este tamaño, porque si me imagino, no sé, la espada de Goliat. Hoy lo veo a Haaland y digo, amigo, qué grandote el tipo este. ¿Saben quién es Haaland? No importa. Pero digo, el punto de esto es decir, hay algo que el Señor me ha provisto y quizás me olvidé de que en algún momento el Señor me dijo, con esto te empodero. Por ejemplo, una vasija con aceite. Por ejemplo. ¿Qué se hace con una vasija con aceite? Qué ridículo parecería, ¿no? ¿Qué voy a hacer con una vasija con aceite? Me está por llevar los acreedores, están por llevar mi familia y yo voy a ir con la vasija con aceite. Tenemos este tesoro en qué? En vasos de barro. En vasos de barro. Y cuando estaba esta mañana pensando en esto, digo, semejante cantidad esta extraordinaria poder que actúa en mí, tremendo, que está en mí, aunque yo no lo merezca, para que yo no me la crea, sé que dependo de Él. Pero digo, qué parecidos somos, y me acordé que tenía, ¿saben qué es esto? ¿Cuántos saben qué es esto? Hay varios que consumen esto. ¿Saben qué es esto? De Felford. Extraordinario. ¿No saben lo que es esto? ¿O sí? Sí, claro que saben.
Es un chocolate finito, finito, y adentro ¿qué hay? Licor. Que cuando lo masticaste, el licor se te mete en la boca y ahí sentís que tenía licor. Puedes decir, pero es algo endeble, algo finito. ¿Cómo puede ser que hayan, cómo inyectaron el licor ahí adentro, siendo que tiene una capa tan finita? Es como el huevito de Pascua, ¿no? Uno ve el huevito de Pascua. No sé si yo siempre comí el berreta, pero era nosotros finito. no regalamos huevito de Pascua. Ah, no No, importa el huevito de Pascua. Vos eso. Ahora, el tema de decir qué importante es entender que yo vengo a ser la cáscara, pero lo verdadero, porque acá no dice chocolate, no, bombón de licor. Porque en realidad lo más importante es el licor, es lo que tiene adentro. Pero es poquito lo que tiene y lo otro es pura azúcar. O sea, me engañan si yo creo que estoy comiendo chocolate con eso. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que decir, tenemos este tesoro en vaso de barro, como estábamos hablando ahí en 2 de Corintios capítulo 4, semejante peso que alumbra dentro mío, lo tengo en una estructura endeble. Y me gustaría, para ir cerrando, que pudiéramos hablar sobre lo endeble que tenemos dentro de la estructura, porque hay cosas que por ahí nos hace ser esos oidores olvidadizos cuando empezamos a pasar situaciones. ¿Se acuerdan lo que decía 2 de Corintios, verdad? Porque aunque anden en dificultad, atribulados en todo, pero no angustiados. El otro, pues más fácil. Tiene el letra más chico. Tiene... ¿Viste lo que tiene la pastora predicando al lado tuyo? Porque No, dice, porque acá dice la palabra, le digo a mi esposo, esta versión dice perplejos. Y la palabra perplejo es raro de entender, pero esta otra la tradujo de una manera más sencilla. Desolado, ¿Estamos no. desolados? Sí. No es ese. Es acá. Y ahí estaban los Aunque dos pastores tengamos peleando para ver cuál era el versículo. aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados, aunque tengamos muchas preocupaciones. Dice perplejos la otra. Entonces digo, voy a decir perplejo, y estos chicos van a decir, ¿qué es perplejo? Bueno, pero si yo te digo preocupaciones, ¿entiendes, no es cierto? Entonces por eso. ¿Y qué serían este tipo de cosas? Vamos a apelar a la profesión. ¿Estamos derrotados? Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Si yo tengo que ver en el ser interior, son todas cosas que me pegan, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros venimos al Señor y estamos demasiado rotos, demasiado complicados, ahí va la vasija. Y la vasija está como pegada con plasticola. Más endeble todavía porque lo primero que me tocan se vuelve a quebrar. Porque cuando estamos demasiado rotos, cuando venimos con demasiadas dificultades, cuando venimos al Señor, el Señor hace una nueva vasija. Hey, ¿cuánto creemos en esto? ¿Y cuánto le damos gracias al Señor? Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quiere decir que el Señor ya restauró la vasija. El problema está en mi mente, que me olvido que soy, otra vez el oído olvidadizo, que soy nueva creación. ¿Y cuántos años de creyente tenés? 20. ¿Y por qué estás con esas dudas? No, porque antiguamente cuando yo era chico voy a decir, pero ha sido hecha la vasija nueva. ¿Por qué estás con tu memoria en las cosas viejas que pasaron? ¿Por qué vivís en la derrota que tuviste hace un montón de tiempo? Y tenemos que pelear con eso, ¿o no? Sí, claro. Y no necesita estar roto. Los que no están tan rotos tienen miedo también. También tienen inseguridad en algunos momentos. También son súper pastores y hay veces que vos tenés que dar un consejo y no sabes qué le decís a esa persona. Y le decís, Espíritu Santo, vos me decís algo o no sé, porque no sé qué decirle a esto que me estoy escuchando. Entonces no tiene que ver, ahí está la vasija
La vasija de barro. La vasija de barro muchas veces no funciona en el sentido de decir, no tenemos todo, pero tenemos el poder que opera dentro nuestro. Mire, leemos los versículos del Antiguo Testamento. Nosotros buscamos algunos ejemplos para ayudarte y darte. Para ayudar, para que hoy queremos, no sé, alimentar tu fe, por eso le pusimos la voz de la fe, porque Juan escuchó la voz y se dio vuelta para ver la voz. O sea, porque esa voz se podía materializar en algo concreto, que en algo que sucediera. Te voy a leer 2 versículos separados, son 2 pasajes larguísimos así, te voy a leer el extracto. En un momento Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, hijo de hombre, o sea, vasija de barro, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Le dijo al profeta, háblale a un monte. ¿Sí? Háblale a un monte. Dijimos que la voz implicaba toda nuestra, o sea, de la cintura para arriba se nos involucra todos nuestros aparatos circulatorio, respiratorio, cardíaco, todo para que salga la voz. Y vasija de barro, háblale a los montes y deciles, montes, escuchen la palabra del Señor. Ojo, que acá hay, o sea, no se dan cuenta cuando uno es un oidor que no entiende. ¿Qué me está diciendo? Que yo le puedo decir auto. ¿Funciona? Porque vos estás a mi servicio para que yo deje de gastar plata en vos y pueda el dinero que gano usarlo de una manera. Uy, se vinieron estos, están con el partido encima, entonces, no. Hijo de hombre, profetiza a los montes. ¿Qué sería monte? En este caso, para Israel era decirle a los montes que van a florecer, que ya no van a ser usados, esta es buena, que van a florecer, que ya no van a ser usados por los profetas de todos, de Baal y de Acera y de Artemisa que ya no le van a servir más al enemigo, porque transformo en esos montes, en lugares habitables y en lugares de cosecha, y van a sembrar en los montes, y los montes van a dar producción. Eso era lo que le tenía que decir. Decirle a los montes que se den cuenta quién son. Dice, aumentaré Ahora, en gran manera, perdón. Yo no lo puse entero, por eso no lo cuento. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más próspero que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Decile a los montes, florezcan, produzcan. Decile a tu cuerpo, si vos no me transportas, no estás sano, yo no puedo cumplir el propósito de mi vida. Si yo tengo un cáncer y estoy tirado en la cama desangrándome, no puedo estar hablándole a mi iglesia la voz de la fe. Por lo cual, mi cuerpo tiene que escuchar la voz de Dios. Y entonces no le hablo al monte, porque en este caso el monte no. Le digo, cuerpo, escucha la voz del Señor. Y le digo lo que Dios dice del cuerpo. ¿Sí? Miren otro ejemplo, te doy otro ejemplo para que veas lo que es un oidor que no entendió. Y lo que es un oidor que, ¿qué dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo le puedo hablar al monte? ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo le puedo hablar a mi casa? ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo le puedo hablar al calefón? O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo le puedo decir, le puedo hablar a mi hijo. ¿Que yo le puedo hablar a mi congregación?
y decirle, escucha la palabra del Señor. Miren este otro. Eso era Ezequiel 36, Ezequiel 37. Luego me dijo que hablara a los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. No le dijo, humano que vas a venir después de que el hueso se arme, escucha. Cuando ya seas un humano que está caminando, que tiene carne, hueso, tendones, corazón, que tiene cerebro y tiene oídos, escucha. Le dijo, hueso, escucha la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace un oidor que entiende? Acá hay oro. ¿Y dónde lo metimos al oro? ¿Dónde lo tenemos al oro? ¿Dónde lo dejamos al oro? Que Dios nos dio. Dios nos dejó oro. Y nosotros predicamos de los huesos secos, que un día los huesos secos, que los huesos secos, que dale con los huesos secos. Pero no predique el seco puede estar vivo, que la carne, los tendones, que se armaron. Pero no predicamos huesos secos. Oigan, cabeza mía, mente, cerebro, oí la palabra del Señor, deja de necesitar, supongamos, qué sé yo, un ansiolítico, un estabilizador del estado de ánimo. Yo le puedo decir a mi corazón, corazón, deja de funcionar para el lado. Yo que tengo por ahí arritmia. Digo, ¿qué onda? Carlos ni se entera. Él me dice, ¿tenés arritmia? Ya se me pasó. Ya lo había tenido, ya se había ido. Ya. No estoy. Ay, corazón. Yo necesito el corazón funcionando porque tengo que ir a predicar. No puedo estar con arritmia. Listo, chao. Esos secos, montes, higuera, estos que son buenos. Jesús, nuevo pacto. Higuera, sos improductiva. No produzcas más. No necesitamos improductivos, necesitamos productivos. Por eso en el reino se necesita gente que entendió la palabra y que la hace. Porque una persona que no entiende la palabra y que no la cumple, no la hace, no la reproduce, no la concreta, se transforma en improductiva. Y Dios no tiene un pueblo improductivo, tiene el pueblo más productivo de la tierra. Si hay pueblo productivo, está acá adentro. No digo productivo en todos los sentidos. Las cabezas, los hogares, las ideas, la creatividad, las producciones, la vida, la santidad, la integridad, está acá adentro. Me acuerdo, esto de dejar predicar al otro, por ahí te hace acordar de algunas cosas, ¿no? Y me acuerdo cuando eran chicas nuestras hijas, y Ajá. teníamos que ir a un casamiento, y teníamos un Taunus. ¿Cuánto conocen? Amarillo. El Taunus. Y el Taunus tiene el distribuidor bien abajo. Lo mira Mario porque diga sí. Decí que sí, Mario. Decí sí, Mario. Y se empezó a llover, y llover, y llover, y llover, y llover. Íbamos a un casamiento en Río Primero. Y de Sí. pronto la ruta se llenó de agua y me metí como en una laguna que había hecho la ruta, ahí a la altura del mercado. Y el auto como flotó hasta que pasó. Se paró, amigo, y no andaba más. Entonces, ¿yo qué hice? De saco, corbata, me saqué el saco, ahí en el medio de la lluvia, abrí el capó. ¿Para qué? Pero abrí el capó. Y le empecé a dar, hasta que se quedó sin batería. Le di, nunca se secó, nunca se... Y en una de las veces que vengo chorreando y me meto dentro del auto, estaba en ese momento de furioso 2 escalones más arriba, porque digo, mirá, vamos a llegar, teníamos un compromiso, no llegamos, no sé qué historia, y ahí va, ¿no? El olvidadizo. Las 4 arenas mudas, porque vieron que cuando el hombre se pone... No, sí, cuando estaba medio silencio. tarado así, entonces me meto al auto en una de las veces y me dicen las chicas, papá, ¿por qué no oramos? Y yo como venía como a 120, no oré. Le digo, ¿por qué no oran ustedes? Ahora vos.
Ahora vos le Porque dijo. si yo oraba en ese momento, mi amigo. Y la nena dijeron, Señor, te pedimos que arranque el auto. Ay, yo dije, ¿qué onda con la fe de ella, no? Ya no teníamos más luz, no teníamos más ni baliza, no andaba más la batería, el auto requete contra Estaba oscura mojado. la ruta, en la oscuridad. Entonces digo, y tengo que ir a darle rosca ahí a ver qué pasa. Lo toco y queda en marcha. Y para mí fue una gran lección esa, ¿no? Porque digo, miren las dificultades tontas, que muchas veces uno cree que está enganchado, que se la sabe toda. Nosotros que somos los pastores vamos a ir a predicar, teníamos que llegar a tiempo y no sé qué. Terminamos llegando a tiempo antes que los novios. Digo, pero ¿qué pasó con voy a decir, pero cómo le obedeció a esa voz que tuvo fe el vehículo? ¿Cómo es que se secó? No tengo la menor idea. ¿Cómo es que la batería, después que estaba muda, arrancó? ¿A cuánto se le terminó la batería y después, por más que pensaron, no lo pudieron hacer arrancar? Olvídate, ¿sabes los kilómetros que tengo pechando después que se te terminó la batería? No lo hace arrancar nunca, tiene que venir con una velocidad, te tiene que tirar un auto con fuerza o poner los ganchos esos que te ponen. Bueno, soltaron la palabra. Yo digo, gracias Señor porque me seguís demostrando quién sos. Porque quizás si fui olvidadizo, me lo hicieron acordar. Hey, ¿por qué no oramos? Y ahí va, ¿no? Porque muchas veces tenemos estructura, porque al toque que pensé, una vez que se me mojó el distribuidor, hasta que eso se seque, va a pasar, tiene que venir el sol, el auto estaba lleno de agua, era un caos total. En medio de ese caos, el Señor obró. Se soltó la palabra, Señor, te pedimos que el auto arranque. Simplemente. Digo, pero, a ver, y uno va con la lógica, y con la lógica no podemos porque la lógica no es fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que acompañar nuestra palabra con fe, porque cuando nosotros soltamos la palabra con fe, y fe es el alimento o la luz o el poder que estamos portando. Señor, tengo fe que vos lo podés hacer. Humanamente esto no va, pero no te pido lo humano, te pido lo sobrenatural. Señor, obra en lo sobrenatural para que esto pueda ser factible, para que sea factible. Señor, es simplemente un palo. Y con ese palo el Señor hace maravillas. Marcos capítulo 11, versos 22 y 23 dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Fíjense que esa versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, les digo la verdad. O sea, como si Jesús mintiera, ¿no? Pero es como así, te lo digo, ¿eh? Ustedes pueden decirle. Porque se los hemos enseñado con mi papá, dirá Jesús. Mi papá te dijo, háblale al monte. Y te dijo, háblale al hueso seco. Entonces, ustedes pueden, no es propiedad de los pastores, no es propiedad de Jesús, no es propiedad del Padre. Ustedes pueden hablarle al monte y decirle, córrete al monte, hace la metáfora, porque nosotros, ¿para qué no tenemos montes que nosotros corramos? Ustedes pueden decirle al obstáculo, ustedes pueden, les digo la verdad, créanme, ustedes pueden. Pero ¿saben qué pasa? No es que yo ahora me pare y diga, monte, salgo y hago lo mismo que estaba haciendo hace 10 minutos, cuando entré. Entonces, ¿qué hace mi vida? Sigue en la misma sintonía. Pero, ¿qué? Ahora yo digo, le digo al monte que salga y entonces me paro delante del espacio y digo, bueno, yo tengo que modificar, porque ahora no está el monte, tengo que modificar la estrategia de vida. Porque ahora no está el monte, ¿qué hago? Tengo que caminar para adelante, tengo que caminar de otra manera. ¿Por qué? Porque hasta ahora mi forma de caminar permitió que el monte estuviera adelante.
o el monte se levantó delante mío. Perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que hacer, no solamente creer, sino que ser un hacedor de la palabra. Bueno, ¿qué dice? Después que se sale el monte, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, Espíritu Santo? ¿Cómo camino? ¿Cómo camino cuando no hay monte? ¿Cómo camino cuando se me salió la mochila de encima? ¿Cómo camino cuando se resolvió el problema? ¿Cómo camino cuando mi hijo encarriló? ¿Cómo lo trato? Porque estoy acostumbrado a decirle, sos un, pi, pum, pi, 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 pi. ¿Y cómo camino cuando mi hijo encarrila? ¿Cómo caminamos cuando somos una familia que funciona? No estoy acostumbrado a vivir peleando, a vivir empujando, a vivir pateando, a vivir enojado, a vivir pechando. Entonces, sé hacedor de la palabra te da todos los recursos para que te dé resultado. Le digo la verdad, dice Jesús. Jesús, ¿quién podría pensar que vos nos podés mentir? Bueno, ellos parece que sí. Los que estaban alrededor, que no eran solamente discípulos, había romanos, había de todo al lado, alrededor. Les digo la verdad. Ustedes pueden. ¿Necesitabas un sustento teológico, bíblico? Te lo estamos dando. Para que te quedes tranquilo. Ustedes pueden decirle al monte que se corra. El mismo Espíritu dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 en adelante, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, ¿se acuerdan? En la creación, sea la luz. La luz brillará en la oscuridad y iluminó nuestros corazones para que conociéramos su gloria, Por eso necesitamos, como vasos de barro, dejar que el Señor nos muestre para que nosotros tengamos la experiencia de conocer su gloria. Que conociéramos su gloria. Experiencia personal con el Señor para que nosotros conociésemos su gloria. Su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro. Fíjense, todo esto del conocimiento de su gloria nos lleva a ¿qué? Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que ese extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, y fíjense que automáticamente empieza a hablar el apóstol, liga a que tenemos toda esta capacidad, todo este desarrollo de parte de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que si tenemos toda clase de problemas, sepamos que no estamos derrotados. Y ahí suelto la palabra. Al frente del problema, Señor, no estoy derrotado. Dile al monte, dile a los huesos secos. Y uno dice, qué loco, ¿no? Ir a hablarle a un montón de huesos. Parece medio incoherente, pero cuando nosotros empezamos a actuar con la fe que Él nos da, no todos, aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Y yo no sé si aquí en esta mañana hay alguien que está pasando por este proceso. Simplemente queremos ser oidores y hacedores. Y desde este lugar te invito a que te pongas de pie en esta hora, porque mientras estamos adorando al Señor, te invito a que identifiques si estás perseguido, si estás caído. Yo te quiero decir que le tenemos que hablar a esa circunstancia de nuestra vida para que el monte se corra, y el monte se va a correr sin abrigar ninguna duda en lo que estamos diciendo. Condicionamiento, no tenemos que tener duda. Vamos a incrementar nuestra fe. Vamos a ser obedientes a esto. Porque estamos escuchando en esta mañana, estamos soltando palabras.
Y estamos diciendo, Señor, las cosas que no pueden ser, pero es ridículo. Para el mundo es locura, dice, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es victoria. Entonces nosotros que empezamos a vivir una vida espiritual activa, tenemos que empezar a entender que el Señor se quiere manifestar. Y tenemos que aprender a oír cuando el Señor nos está hablando para decir, este problema tiene solución. Sí, eso es lo que te estamos diciendo esta mañana. Hay una circunstancia, háblale a la circunstancia. Hay situaciones que parecen no nos exceden. Queremos animarte a que te atrevas porque vas a ver la gloria de Dios. Y esto no es porque es un condicionamiento porque somos los superhéroes de Cárcano 4:19. No, es porque la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo está modificando y haciendo cosas porque está dentro nuestro, pero es necesario que salga a través de la palabra. Dile al monte, no pienses, dile a ese monte, soltá la palabra, porque esa palabra tiene autoridad, tiene poder, tiene respaldo del cielo y es lo que nosotros vamos a procurar hacer ahora delante del monte que tengamos, porque mientras estamos adorando, vamos a enfrentar ese monte, vamos a enfrentar esa dificultad, vamos a enfrentar ese dolor. Y si estás derrotado, crees que estás derrotado, te quiero decir que estás equivocado. Simplemente capaz que te caíste, pero nunca derrotado porque tenemos presencia de Él. Si estás pasando dificultades, angustias, necesidades, aunque estemos perseguidos, no nos pueden alcanzar. Estamos posicionados en lugares celestiales juntamente con Él si creemos en la palabra que Él nos dio. Si creemos que somos verdaderamente hijos, porque el Hijo tiene una autoridad. Y esa autoridad no fue delegada. Toda autoridad, decía Jesucristo, toda autoridad me fue delegada y esa autoridad le pasó a la iglesia. Fue transferida esa misma autoridad. Y creo que en esta mañana es donde nosotros nos tenemos que posicionar. Esta mañana es donde nosotros tenemos que recuperar nuestras fuerzas. Esta mañana es donde nosotros tenemos que levantarnos si creemos que nos han derrotado o estamos en cuclilla o nos... Tenemos un Dios tremendamente grande, poderoso. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, pero nosotros la tenemos dentro nuestro en una vasija de barro. Es re loco. Y digo, Señor, pero tan finito y ahí está. Sí, ahí está. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús.